Problemas trata de resolver la administración social? Doctor Ricardo Contreras. Bueno, pues encontramos que hay bastantes problemas. En México ya hemos platicado mucho de ello, lo platicamos mucho, hicimos el análisis de la pobreza y la desigualdad cultural. Y bueno, dentro de los principales problemas que trata de resolver la administración social tiene que ver con la pobreza, el desempleo, el hambre, la migración, las carencias de servicios de salud, la fractura del tejido social, la inseguridad, la precariedad laboral, la desigualdad cultural, la polarización social, la contaminación, entre otros. Y bueno, vamos a empezar con la cuestión del rompimiento del tejido social. Fíjense que, bueno, ya lo hemos platicado también, es muy fuerte, es muy duro. Aquí hubo un trabajo que hicieron de una universidad privada, donde señalan que pues la corrupción genera desconfianza institucional, está el individualismo, está la falta de unión y vínculo social, está la discriminación con un porcentaje, la corrupción, y están otros factores. Pero en realidad se da en el capitalismo neoliberal. ¿Y por qué decimos esto? Bueno, pues porque la gente tiene que ir a trabajar. Claro, está bien que vaya a trabajar, pero gana poco, entonces no vive dignamente. Y entonces lo que trabaja no corresponde para nada a lo que gana, para nada. Hay un problema ahí de empobrecimiento de sus formas de vida. Hay cuestiones donde las mujeres, las madres solteras, tienen que dejar a sus hijos, se los encargan a la vecina, los encierran, les dejan abiertos y ellos salen a la calle. Pues no hay sindicatos, hay mucho tiempo a través del neoliberalismo ha habido outsourcing, entonces, ¿quién me representa? Nadie. ¿Quién lucha por mí? Nadie. ¿Quién está al tanto de las mejoras? Nadie. Estaban los diputados corporativos, que ellos están preocupados por las aprobaciones que quieren las empresas grandes en el país, y esa es su agenda, fuera de la agenda de la gente, o a menos que vaya a haber algo que tenga que ver con agravar a la gente, agredir a la gente o perjudicar a la gente a través de una ventaja competitiva, una ventaja de la empresa, ¿no? La apropiación de los recursos, los manejos de los medios, la justicia desigual, la privatización de los sectores estratégicos, el acaparamiento de las cuestiones alimentarias, la venta de armas y la cooptación que hay en términos de restricción, control y otras formas de dosilización del sujeto. Entonces, esto es lo que pasa y está muy roto el tejido social. Bueno, adelante vuelvo a retomar el tema. Bueno, fíjense bien que la ruptura del tejido social se manifiesta por la desorganización. ¿Qué es la desorganización social? Es el grado de desarticulación, de aislamiento de las personas, de soledad, de desconocimiento, de indiferencia, de indolencia, de inmovilidad, ataraxia, de las personas y de los grupos. No te dejan mover, ya no te puedes mover, no hay con qué moverte, no hay espacios para mover, está restringido todo. Entonces, de las personas y grupos de indisponibilidad de recursos no hay espacios. Las energías colectivas las han venido ofuscando, las han venido callando, las han venido reprimiendo. Entonces hay una desarticulación con el otro que vive de la misma manera, que tiene los mismos problemas que tú, que está en la situación de clase generalmente, en la cual mucha gente se encuentra. Pero aparte hay una desvalorización de las personas y de sí mismas. Hay una falta fuerte de compromiso, se ve fracturado por falta de vínculos para poder resolver algunas cosas que no son personales, son sociales. Y esto ha generado también vulnerabilidad social. Por ejemplo, ser altamente manipulables, entonces son presa fácilmente de cuestiones religiosas, de cuestiones ideológicas, de grupos, de formas de distracción, pues de manipulación, de muchas formas de manipulación. Pues tiene lamentables consecuencias. Por ejemplo, pues se habla de las crisis existenciales, que parece que son muy personales, pero no, son
Generalmente las crisis existenciales son crisis sociales. Y esto, pues, como no volteamos a los lados, como pensamos que es solamente con nuestro sujeto, porque nada más hay un sujeto que se llama Juan y a este señor lo están embargando. No, Juan, no eres el único que están embargando, porque esta sujeta que se llama Juana es la que corrieron del trabajo. No, Juana, no es la única que corrieron del trabajo, o las que están presionando para correr el trabajo. Y entonces esa existencialidad tiene que ver con la estructura dentro de las clases. Por otro lado, bueno, estas crisis existenciales, ¿no? Son expresiones de estas ausencias que hay. Sin embargo, también hay cosas perversas, crueles, horribles, que hay sobre todo con la cuestión pues, de la manipulación y de cómo llevar a la crisis a las cosas. Bueno, pues en México, en Europa tenemos entendido que hay un movimiento que se le llama la ballena azul o las ballenas encalladas también, y que van poniendo una especie de retos a los jovencitos, a los niños, a los jóvenes, a los adolescentes, donde les ponen situaciones donde cada vez más los van desgastando. Los ponen en situaciones de crisis, los ponen en situaciones de nervios, como si fuera una prueba importante que les da fuerza y demás. Y los van desgastando, los van atormentando, los van flagelando, los van lastimando, haciendo que no coman, que rayen sus cuerpos, rasgándose, cortándose la piel para mostrar una supuesta fuerza y demás. Los hacen que se paren en la noche, que vean programas o que vean rollos que están armados. Y por último, pues, ponen una prueba final donde generalmente es una prueba suicida, que no la van a librar al Congreso, porque sí es un problema. Y es un ejemplo de una cuestión ideológica, pero no, yo lo que veo es de que se trata de una manipulación muy fuerte, ¿no? En el dilema de las redes también hemos visto la fuerza que tienen las redes, las TICs, las redes de comunicación, las redes de internet, etcétera, etcétera, tienen una fuerza muy fuerte para manipular. Y esto ha sido el colmo, ¿no? Donde ha llegado la desorganización social, donde está fragmentada la gente, donde está aislada la gente, donde la gente está sola, le duele, no sabe qué hacer. Y termina, a algunos les interesa, porque es una fácil de acabar con la gente, con los problemas, con todo esto. Bueno, pues sería muy bien, este es un ejemplo, ahí está la liga para que ustedes la conozcan. El problema de la desorganización. ¿Qué es la administración social? ¿Qué puede ayudar la administración social? La administración social es una administración pensada para reconstruir desde abajo, de manera organizada y digna, la generación de oportunidades laborales, sociales, culturales a los distintos grupos sociales de las clases subalternas. No es para los ricos. Que tienen que ver más con las formas de organización social, con la economía popular, que es aquella pues que permite mejorar las condiciones de vida, de subsistir y de pues que se puede llevar a cabo a través pues de ciertas actividades. No es una economía para ricos, es una economía para ayudar, para trabajar, para salir adelante. Y también con los microproductores directos, esto es bien importante. No estamos hablando micro distribuidores, estamos hablando de microproductores directos, que son los artesanos, que son los panaderos, esos son los que nos interesan. La distribución, bueno, pues se da por varias vías y todo lo demás, pero este proyecto está más para los pequeños productores, ya sean artesanos o no sean artesanos, ya sean los que trabajan. La administración social impulsa la economía social y solidaria que responde a otros criterios económicos administrativos de la racionalidad distinta y replantea otras formas de vida y dentro del mismo capitalismo, pero va buscando dignificar, fortalecer. Pero no solamente eso, ya lo habíamos señalado, la administración social la ubicamos en el contexto de las luchas ecológicas. O sea, llegan y nos dicen, esta es la lucha ecológica, el calentamiento global, ¿y qué debemos de hacer? No sé, Carlos, estoy de acuerdo, pero no es todo eso. El problema del ecocidio es mucho más amplio. Están acabando, están contaminando las aguas, esto no se dice, y muchos son las empresas, el papel de las empresas. Bueno, entonces aquí estamos conscientes de que hay unas luchas y que, bueno, pues hay que hacer frente
es importante también ir haciendo nuevas formas de organización y defender pues, lo inmediato, ¿no? Y claro, de acuerdo a la perspectiva de cada quien que considere y claro, la ponderación social, ¿no? Ya con posiciones ecológicas más orientadas a la regeneración de vida. Entonces, apostémoslo en parte a la regeneración. ¿Qué trata de resolver? Estamos formando, o se pretende formar, a un científico que a través de los estudios pueda proponer, pueda diagnosticar, pueda hacer estudios de mercado, pero no de marketing, sino estudios de qué es lo que está pasando en los centros de producción, en las comunidades, en las unidades productivas, en las localidades, en las regiones, en los territorios. También estamos formando a un profesionista, pero que no deja de ser científico, es un profesionista y tiene que saber un acervo, un portafolio, decía un compañero, de conocimientos, de habilidades, de técnicas que puede poner a disposición o no, puede utilizarlas, porque también eso es lo rico, que también puede él trabajar al interno de una cooperativa o puede formar una cooperativa. Y estamos formando también un ciudadano que es responsable, activo, propositivo y participativo. Y esto es importante porque generalmente, por ejemplo, para los estudios de administración no se piensa para nada en la sociedad, se piensa nada más en el trabajo que tiene que hacer al empresario, punto, eso es lo que les interesa. Para nosotros no, el administrador social es tres sujetos en uno, es un excelente ciudadano, participativo, propositivo, activo, es un excelente científico y es un excelente profesional. Una de las luchas que podría ayudar esta carrera es contra el hambre. Sí, pero bueno, está ingeniería alimentaria, sí, pero está agricultura. No, 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 no. Se requiere de una serie de hacer conciencia. Esta carrera es de hacer conciencia y de capacidad de organizar. Y también que la sociedad actúe y ellos como miembros de la sociedad actúen. Entonces está trabajando, bueno, dentro de las propuestas, en jardines de transpatio, en azoteas verdes para las ciudades, en microgranjas de casas, y etcétera. Hay otras cosas que pueden ayudar contra el hambre, que es uno de los objetivos, bueno, por nomás no llamarlo, y creo que sí es un objetivo importante a nivel mundial. En eso coincide, etcétera. Las personas debemos de trabajar a nivel micro y a nivel macro, garantizar la comida natural, orgánica, lo que se llama la soberanía alimenticia, nutritiva, y la situación en las situaciones regionales. Y de manera paralela también, esto es muy importante porque se va formando la educación ecológica. Ahora, esto no existe si no lo podemos objetivar en programas de estudio. Por eso es tan importante el aprendizaje para saber organizar. Pues claro, la empiria lo puede enseñar o no lo puede enseñar. Entonces, esto se objetiva. La lucha contra el hambre también se objetiva, como otras cosas que pretendemos resolver, ¿no? Bueno, pues se busca que haya una educación democrática, que haya organización, que la gente sepa organizarse colectivamente y que participe. Colectivamente no es que tú eres el jefe y tú te callas y toma nota y tú escucha y no hables cuando él esté hablando, no. Ya hemos platicado de la educación democrática, que es saber plantear una idea, saber argumentar, informarse, poner a consideración puntos de vista, que a veces incluso no nos quedan claros a la misma gente que lo propone. Bueno, esa es una parte. Y la otra parte que también es sumamente importante es que también puede haber juegos perversos en la educación. Yo recuerdo cuando era joven, hace muchos años, muchísimos años, estaba en la ENA, entonces a mí me gustaba estar en las asambleas porque era otra forma de educación. Sí veía, por ejemplo, algo que se llamaba simbólicamente los francotiradores, ¿no? De cuates que pueden jugar a provocadores y a desviar la atención, a confundir a la gente, y también el agandalle de toma de mesa, cuando dicen, a ver, nombren mesa y rápido, nombran mesa, y luego cómo hacen propuestas para dividir, para fragmentar. Entonces, hay otra educación democrática que eso es importante aprender, para saber también tanto la manera correcta de trabajar como la otra manera perversa de desviar. Por lo menos que la conozcan, que sepan que hay juegos rudos y que pues, no se trata de eso, se trata precisamente en los juegos de antipoder de evitar que se hagan
este tipo de trucos, ¿no? La educación democrática, participativa para asuntos sociales, es que lo vamos a necesitar para todo. Como vamos a trabajar con gente, entonces necesitamos para asuntos sociales, económicos, políticos, culturales, etcétera. Necesitamos saber dialogar, escuchar, ir anotando las propuestas, poner a consideración, hacer planteamientos, etcétera. Es todo un proceso, también es un proceso de aprendizaje, pero es importante que vayamos condensando de alguna forma estas otras experiencias, ¿no? Entonces, estamos con la cuestión de la reconstrucción del tejido social. Entonces, es importante la acción colectiva. La acción colectiva es no nada más que levantemos la mano y seamos democráticos, ¿no? Es ir a actuar, ir a trabajar, ir a resolver, dividirnos en brigadas, dividirnos en distintas tareas que es importante dentro del movimiento. Por el otro lado, pues es importante también la palabra. La palabra en el capitalismo neoliberal no les interesa. Y antes la palabra era tan importante porque es algo, es una postura que alguien dijo y que la sostiene. O había eso de crédito a la palabra, era muy interesante, ¿no? O sea, creer en lo que está diciendo, en el sentido amplio, ¿no? Bueno, que lo bajaron a cuestiones económicas, pero que no es solamente. Crédito a la palabra tiene que ver con que alguien lo está planteando y está su palabra de por medio. Y es importante porque éticamente tenemos que decir esto es lo que yo estoy planteando, o esto es lo que yo conozco, o esto es lo que desconozco, o esto es lo que yo sé, o esto es lo que yo dije. ¿De acuerdo? Y que no estemos también malvalorando la palabra, que es el papel importante de todos. Bueno, conocer los problemas y tratar de resolverlos, eso es lo importante. Entonces, sí necesitamos gente que tenga conocimientos de distintos problemas, más o menos de fondo, que hay en los países para tratar de resolverlos. Y el enfoque no es para quedarnos con el problema y atomertarnos, sino es para buscar de manera colectiva posibles soluciones ante los problemas sociales. Y entonces, pues eso lo debemos de trabajar con mesas, de discusión, en propuestas, en consultas, con invitación de gente, etcétera. Pero es importante que el enfoque no es nada más tengamos la información, sino es resolver los problemas sociales. Bueno, por otro lado están los diagnósticos sociales, que son importantes dentro de la administración. Pues tanto para la planeación, la organización, el control, etcétera, tenemos que hacer diagnósticos sociales y que tienen que ver con estos campos, lo económico, lo social, cultural, lo territorial. Y incluso podemos hacer cuestiones tan interesantes como la percepción remota. Entonces ahora sí estamos también en el papel de geógrafo que nos permite ubicar las situaciones de cada lado. Quiero terminar, vamos a ir dialogando. Es importante también como elemento extra el aprendizaje de un oficio. Y van a decir, yo estaba viendo la otra vez la serie de Simón Bolívar y veía en las clases altas, voluble, vulgar, que la gente supiera reparar sillas, ¿no? En esa época. Y no, aquí es diferente. Es importante que los alumnos aprendan un oficio. Ahora, no es necesario que la universidad dé el oficio, eso lo puede hacer los centros de capacitación, que hay muchos públicos y que dan muy buenos. Y no es necesario que termine todo un curso de 3 años, no, es necesario que por lo menos entre a la introducción y que maneje la serigrafía, la herrería, la alfarería, la panadería, la electricidad, las cuestiones artesanales, la carpintería, la computación, etcétera. Pero eso también va a ser el caballito de Troya para poder platicar con la gente, con razón y con argumentación. Pero también permite no desampararlo, que también hay periodos de crisis donde el estudiante pueda tener otro oficio extra. Y además es muy importante, a veces la división entre profesión y oficio es horrible porque tiene que ver, por un lado, una cuestión muy intelectual de unos saberes y de los saberes prácticos y de las habilidades, como son los oficios, están divorciados. Entonces aquí no se trata de divorciar, se trata de integrar, de ser el instrumento que puede ayudar también a detonar relaciones y a organizar cosas más complejas. Entonces, como dije, es importante que se aprenda un oficio dentro de la profesión y como extra, pero va a ser también el caballo de Troya porque va a permitir comprender muchas cosas, tener habilidades y poder también a nivel incidir en la realidad a través de una práctica. Y eso no le
perjudica a nadie. Tengo yo conocimiento de doctores de medicina que saben carpintería o de ingenieros que saben mecánica o de electricidad, entonces no es disyuntivo como se ha presentado, es conjuntivo, se puede complementar. Y en época de crisis donde no hay, pues tienen manera de resolver los problemas. Bueno, está a consideración todo esto y esperemos que sea de su agrado y su de reflexión.